Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Fascinante la campaña digital de Lula. Absolutamente fascinante. La seguimos en algunos episodios de Es al revés. Todo el abanico comunicacional recorrió. Desde lo más institucional, del apoyo de Fernando Enrique Cardoso, pasando por el TikToker, Lula con los anteojitos de TikToker, el Lula Skywalker que le regaló Mark Hamill, hasta ser anfitrión de espacios en Twitter. Aplausos para quienes lo ayudaron y a Lula, que se dejó ayudar. Cuando estamos grabando este episodio, ya pasó un día de que nos enteramos del triunfo de Lula en Brasil. El último tuit fijado de Andrés Janones dice: fue por María del Rosario, fue por Mariel, fue por las víctimas del COVID, fue por nuestra salud mental, fue por los periodistas, fue por nuestra democracia. Los quiero, en mayúsculas. Es un tuit de las 20:02 del 30 de octubre, es decir, cuando se conocieron los resultados. ¿Y por qué podría ser importante lo que haya puesto en Twitter Andrés Janones? Sobre todo porque no es un nombre famoso. Tiene más de 727.000 seguidores, una cifra nada despreciable para Twitter. Fue diputado electo por, según dice él mismo, 238.967 mineros. Un apasionado de Jesús, es su descripción sobre sí mismo. Y estudiante de doctorado de Derecho UBA. Pero no es por eso que nos importa Janones, es por lo que la revista Veja, una de las más influyentes de Brasil, ha dicho sobre él. El efecto Janones dentro de la campaña de Bolsonaro. La artillería digital del diputado aliado de Lula causó estragos en el presidente, según sus propios asesores. Todos los especialistas sostienen, incluso los que trabajaban en la campaña de Jair Bolsonaro, que el diputado federal Andrés Janones y su artillería digital contra el presidente fueron efectivos y pusieron al candidato a la reelección siempre a la defensiva, sobre todo en la segunda vuelta. No en vano, el equipo legal de Bolsonaro llamó al Tribunal Superior Electoral para que se eliminaran publicaciones de las redes de Janones. ¿Quién es Janones? El que se convirtió en el gurú digital de la campaña de Lula e hizo que los miembros del PT se dieran cuenta de la relevancia de ese espacio. Fue el responsable de dinamizar las redes sociales de Lula. Los miembros del núcleo de coordinación de la campaña del PT no ocultaron su fascinación por el resultado del trabajo del diputado Janones en las redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter. Andrés Janones fue la llave que encontró un espacio como el PT, con su lógica de izquierda tan pegada al siglo XX. Con esta estrategia, el PT logró ganar terreno en un territorio al que este tipo de espacios políticos suelen tenerle tirria o directamente minimizarlos. La primera vez que el presidente brasileño Jair Bolsonaro bloqueó al diputado federal de Minas Gerais, Andrés Janones, fue en mayo de 2021, en ocasión de la muerte por coronavirus del comediante Paulo Gustavo, quien no sobrevivió a la demora del gobierno brasileño en comprar vacunas. Que Dios, en su infinita misericordia, pueda perdonarte, porque en la tierra no creo que podamos, tuiteó este abogado de 38 años, nacido en Ituiutaba, una de las 10 ciudades del llamado Triángulo Minero. Lo desbloqueó, pero vino otra vez. El 8 de septiembre de este año, cuando Janones se burló de una publicación del presidente en la que se autocalificaba como un semental, utilizó el bloqueo para un nuevo posteo irónico y recogió más de 31.000 likes y 2.800 comentarios. Una vez más, Janones había desistido de su candidatura al frente del partido Avante. Y en un video, junto al expresidente y candidato del PT, Luis Ignacio Lula da Silva, oficializó un puesto que le quedaba mucho mejor: el de enemigo digital del presidente Bolsonaro, de él y de sus hijos, a quienes hoy supera en cantidad de seguidores. Es al revés.
Era un sitio vacante para la izquierda brasileña y sigue siéndolo para buena parte de los partidos progresistas de América Latina, que aún parecen no entender el juego de las redes sociales, campo minado de fake news y operaciones políticas. Escribió el diario La Diaria de Uruguay con toda razón. Un estudio de Data Senado de 2019 determinó que las redes sociales influenciaron el voto de 45% de la ciudadanía brasileña durante las elecciones en las cuales Bolsonaro derrotó a Fernando Haddad y donde Bolsonaro logró convertirse en presidente con todo lo que eso acarreó. La estrategia para esta campaña fue la misma y le estaba dando resultados a Bolsonaro hasta que apareció Janones y hasta que muchos dirigentes del PT abrieron las orejas. Veo que nuestro país está discutiendo mucho más que quién va a ser el próximo presidente de la República. Estamos discutiendo el régimen democrático, la continuidad o no de ese régimen, dijo el diputado Janones en una entrevista con La Diaria. En la actualidad, sostuvo, uno no necesita un golpe de Estado para vivir en una dictadura. A esto le llamamos dictadura 2.0 o dictadura 2022. Y es lo que Bolsonaro está implementando en nuestro país, un régimen dictatorial por vías democráticas. Janones estaba convencido de que Lula podía y debía ganar. Y se sumó raudo porque vio un avance respecto de las elecciones de 2018. Janones cree que el campo progresista de Brasil está aprendiendo de a poco a responder con altura a la extrema derecha, principalmente a través de las redes sociales. Su estrategia, dice, está libre de regalías, como casi todo en Internet. Y lo explica ilustrando con ejemplos de forma permanente. Tengo 38 años, dice, y no recuerdo el mundo sin redes sociales. Usé Orkut, MSN, ICQ, Fotolog, que mucha gente ya no sabe que existió. Y desde el 15 de agosto, cuando empezó la campaña, yo nunca fui acusado de propagar una fake news. Yo siempre usé las redes sociales con extrema responsabilidad y por eso conseguí construir esa cifra de casi 13 millones de seguidores. Si se suman Twitter, Instagram, YouTube y Facebook, Janones está cerca de lograr esos 13 millones de seguidores. Sin embargo, su eficacia no está en que replica a esos seguidores, sino en cómo va cambiando sus perfiles más allá del contenido y cómo sabe adecuarse a cada red. En un plenario partidario brindó a los asistentes un decálogo de lo que él llama las buenas prácticas en Twitter y que las recomienda permanentemente. Acciones coordinadas entre todos los dirigentes, hablar en primera persona porque en sus redes usted es la estrella, dice. Enfocar en el verdadero adversario, Bolsonaro, no sus seguidores. Comunicar en el ambiente correcto, los indecisos. Y enfocar el mensaje indicado a los grupos indicados. Y por último, pero no menos importante, desestimar toda búsqueda estética de las publicaciones, porque lo que es áspero circula más. Twitter es el gran centro de atención política en todo el mundo, también en Brasil. Allí gobierna la indignación como pulsión. Sin embargo, el diputado cree contraproducente responder a las fake news que allí se despliegan para evitar alimentar al algoritmo, dice La Diaria con toda razón. Claro, hay una costumbre en dirigentes y medios afines a dirigentes en el continente. Pasan el día pescando en el gran océano de la indignación, usando como involuntarios aliados a quienes los insultan, o simplemente les responden y hasta retuitean. Es decir, les viralizan contenidos y propagan las fakes que creen estar desmintiendo. Pero ojo con sugerirles algo, ellos saben todo y se enojan si alguien estudia y los cuestiona. A Janones no le pasó. A Janones lo escucharon, Lula lo escuchó. En YouTube, TikTok y Kuwait, redes de videos, usted puede desmentir fake news. En Instagram es posible que también. Ahora, Facebook, la red más grande del mundo y donde está la masa, así como Twitter,
Son redes en las que el algoritmo entrega más sobre un contenido cuando uno se refiere a ese tema, independientemente de si se afirma o se niega, advierte Janones, y ejemplifica. Ellos crearon la fake news de que Lula iba a cerrar iglesias. Si uno pone en Facebook que Lula no va a cerrar iglesias, el algoritmo solo entiende que Lula y cierre de iglesias es un tema relevante, y luego va a comenzar a entregar más contenido sobre Lula y el posible cierre de iglesias. Esa es la lógica de las redes sociales. Al contrario de Twitter, que premia la multiplicidad de posteos, en Facebook la estrategia de Janones fue mucho más cauta. Publicaciones y lives esporádicos en los que lanzaba sus bombas. En la red Facebook hay algunos secretos más. Janones eligió las comunidades de compra y venta para sus mensajes políticos en lugar de las fan pages, porque estas tienen, sabemos, límites de participantes. El resto lo hacían los propios usuarios, que a veces lo que hacían era migrar los mensajes a los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, el santo grial de los community managers. Janones tiene un estilo confrontativo, directo, todo lo contrario a lo que tiene Lula. Así fue que se armó una tríada de estilos: Lula, Janones y Alckmin. 3 contrafiguras y figuras que jugaron en ese triángulo que les dio resultado de estilo. La política de la moderación, la política tradicional, hasta el debate al límite del agravio al que juega Bolsonaro. Es que Janones, como Bolsonaro, entienden la época, la agenda de las emociones. Y Janones buscó lo emotivo para poder tener repercusión. Abrió el abanico de las emociones, todas, salvo una: rechaza la fake news. No hay que desmentir fake news, hay que superponer narrativas. Entonces, si ellos dicen que Lula va a cerrar iglesias, yo voy a decir que Bolsonaro va a acabar con el auxilio emergencial, que no es una fake news. Hay que usar las mismas herramientas que usan ellos, pero sin usar mentiras, sin usar fake news, afirma. Y agrega: no queremos acabar con la prensa, queremos dar la verdad a la prensa. No buscamos debilitar las instituciones, buscamos fortalecer las instituciones. No queremos la ruptura institucional, queremos el fortalecimiento de la democracia. Ahora, las armas que tenemos en este momento son estas: superponer narrativas. Se ríe de que parte de la prensa llama a esta estrategia janonismo cultural. Entonces dice: si el bolsonarismo tiene como esencia la mentira, el janonismo tiene como esencia la duda. Así fue que un día en que el espacio del presidente Bolsonaro afirmó que José Dirceu, declarado culpable de corrupción por la Corte Suprema, sería ministro de Lula. Entonces Janones salió a desmentir y con una foto de ambos mandatarios retrucó: tengo una bomba. El expresidente Fernando Collor de Mello podría ser ministro de Bolsonaro. Y si eso pasa, las jubilaciones podrían ser confiscadas, como ya pasó durante su mandato. Planteé la duda, explica Janones, y técnicamente hablando no usé una fake news, porque dije que podría hacerlo. Mostré la ligazón de él con el presidente Bolsonaro y recordé que en el pasado Collor de Mello confiscó los ahorros de los brasileños. Se defendió. El plan dio resultado. El que tuvo que salir a desmentir esta vez fue Bolsonaro. Regla número 1 de la era del vértigo digital: que tenga que desmentir el otro, no pasarse el día desmintiendo, porque así solo se alimenta el algoritmo, porque se liga los temas. Para que quede claro que no es igual a Bolsonaro, pero al revés, lo que explicó justamente es que es al revés. Él no reproduce la matriz. Tengo un límite ético. Voy hasta un determinado punto, hasta la línea que limita la verdad con la fake news, pero no llego a propagar una noticia falsa como hace él. Quien está en contra del uso de armas de fuego durante un conflicto bélico, saca un arma y dispara, porque no tiene otra opción. Y eso es lo que estamos viviendo, dice. Yo concuerdo con esa actitud. No enriquece el debate. Yo quisiera estar escuchando propuestas, pero estamos en una guerra, en una era en que las guerras son así. Y tengo que utilizar algunos métodos que no apruebo. La guerra está instalada. Y si no hiciera eso,
Bolsonaro continuaría en el poder por otros 4 años, con enormes riesgos para nuestra democracia, indicó. Es al revés. En las campañas actuales, los formadores de opinión son cantantes, figuras populares, actores, influencers, futbolistas, humoristas, y los spots están llenos de ritmos y letras pegadizas, por supuesto en Brasil al ritmo del folclore brasileño. Ya no se escucha Caetano Veloso o Chico Buarque, como en otras épocas. Hoy, Gustavo Lima es quien gana, ese que en 2011 desparramó por todo el continente su pegadizo y vacío Che cherere cherere che che. En esta campaña, el debate real también estuvo ausente. Incluso cuando los candidatos se enfrentaron en TV como se enfrentan en la televisión en los debates en Brasil, que hasta tocar se pueden. Entonces el objetivo no era debatir, no era argumentar, era llegar. Que el mensaje político llegue a la urgencia que hoy imponen las redes sociales, quitar el mensaje de las páginas de los libros que hoy no se lee lamentablemente y ponerlo en forma intempestiva. Ahí donde apuntan todas las miradas, las pantallas de los celulares. Los principios democráticos no son compatibles con la lógica de las redes sociales porque la democracia prevé debates, discusiones, y los procesos dictatoriales no. Ordenan compartir esto mismo o dictan para que todo el mundo crea algo que es mentira de un momento a otro, plantea Janones. Pero dice que estas son las reglas de hoy y la elección es o participar o perder. Por eso él cree que pasadas las elecciones hay que continuar el trabajo en las redes sociales, en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la sociedad, para restablecer la verdad y fortalecer la democracia conociendo cómo son los mecanismos de las redes sociales. Las encuestas electorales tradicionales y los analistas de este lado ideológico y de ambos lados, de Paso de los Libres o Foz de Iguazú, le daban a Lula desde el mismo inicio de esta carrera a la presidencia una ventaja de 11 puntos. No habían ocultado las redes sociales, no habían medido el efecto silencio del voto Bolsonaro. Es más, algunos ni pusieron atención a la desventaja en redes que llevaba Lula respecto de Bolsonaro. Bolsonaro sumaba 43 millones de seguidores en internet, es decir que triplicaba a Lula. Por suerte, ni Janones ni Lula pusieron atención a estos analistas, hicieron lo que tenían que hacer, zambullirse en el mar digital, en la nueva guerra de guerrillas urbanas, la contienda digital. Hasta se crearon webs antagónicas inspiradas en Netflix, Bolsoflix, que prometía los mejores videos anti-Bolsonaro para disparar en las redes, mientras Lulaflix era creada por la campaña del mandatario. Es al revés. Un universo inmenso que vivió una actividad frenética, donde decenas de millones de internautas brasileños participaron, discutieron, generaron contenido y tomaron también, para distribuir luego en todo el resto de las redes sociales. Telegram, YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, fueron las cajas de resonancia de las teorías conspirativas de Bolsonaro, y Lula decidió ir ahí a atacar. Ahí fue un espacio en el que Lula generó cercanía, se comunicó con sus fieles, con sus seguidores o con los indecisos que estaban ahí oyendo. El Partido de los Trabajadores había sufrido en carne propia hace 4 años lo que había pasado con las secuelas de una mentira fuerte. Bolsonaro había convencido a millones de personas que un gobierno de Fernando Haddad estaba por generar un kit escolar para enseñar a los niños a ser gays. Por supuesto que no era verdad, pero no importaba, cumplió su misión. Así fue que Lula lo primero que hizo fue crear un clip de 30 segundos, no parrafadas, ni los extensos, ni notas que no se leen. Un videoclip de 30 segundos, donde decía, no creas en fantasmas, para empezar de entrada a desmentir la falsa historia sobre las iglesias. Pero no se enganchó a discutir, solo fue directo al punto. El diario Folia de San Pablo informaba hace unos días
de que Lula había roto la hegemonía de Bolsonaro en YouTube y TikTok. Ese mismo día, el periódico Estadão titulaba: Lula supera a Bolsonaro en anuncios en Google e invierte 1.3 millones de reales solo en YouTube, es decir, cerca de $250.000. Los grupos de seguidores de Lula emulan a menudo un ambiente de paz y amor que el expresidente predica en sus discursos. El mensaje viene a ser algo que Brasil sienten que necesita: la calma. Con ese tipo de situaciones que la campaña genera, miles de internautas observan, pero además crean contenido que sirve luego para las campañas y para circular, y un pequeño elemento que a veces perdemos de vista. Si un contenido de una persona individual se viraliza, se siente como algo cercano, y esa persona lo hará circular entre sus propios cercanos también. Es decir, se viraliza la forma de viralización. Estoy alucinado con la velocidad de la industria del meme, confesaba un investigador hace poco en inteligencia artificial. La oposición aprendió a usar las redes sociales, dijo un experto. El director de la Escuela de Comunicación, Medios e Información de la Fundación Getúlio Vargas, el profesor Marco Aurelio Ruediger, observó, se detuvo en ver cómo la centroizquierda y la campaña de Lula fue ganando espacio y participación en las redes sociales. Según él, el campo progresista fue aprendiendo a utilizar parte de los métodos de las derechas digitales, con Andrés Janones a la cabeza. Hubo un cierto equilibrio, dijo, en esta segunda vuelta en cuanto a la desinformación y a los ataques impactantes dentro de una visión costumbrista y una dinámica de guerra cultural. Tenemos un debate totalmente personalizado, un debate retorcido, que no está enfocado en discutir el país en términos estratégicos. Es como si el submundo de Internet hubiera tomado todo el debate público, afirma Ruediger. El centro, que ya era un espacio muy pequeño entre las dos polaridades, se partió. Una parte emigró a Bolsonaro y otra parte negoció en la segunda vuelta con el presidente electo. No hubo ningún evento sin precedentes. Lo que importaba era ese pequeño porcentaje de puntos que a Lula le faltaba. Se concentró y fue a eso. A la derecha le costó hacer eso. A la derecha de Brasil le costó. Le costó ir al centro a buscar a sus electores. Con respecto a esto, Ruediger sostiene que la oposición aprendió a usar mejor las redes y sostiene que tal vez Janones esté marcando la diferencia en la campaña. Es apasionante ver cómo Lula entendió, escuchó y lo hizo. Y no puedo evitar preguntarme ¿qué pasará con todo esto en la Argentina? Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.